Pasaron 7 minutos de la hora 15. Nosotros seguimos compartiendo aquí en este espacio informativo. Más que nada, todos y todas en realidad estamos utilizando este lazo rosa, que es muy importante. Hoy es una fecha especial, pero no por ser hoy tenemos que tomar conciencia, tenemos que darnos cuenta que esto es de todos los días, de todos los meses. Bueno, el 19 de octubre, como ustedes saben, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que en realidad también le da a los hombres en un menor porcentaje y qué mejor que un profesional nos pueda explicar un poquitito y nos hable acerca de esto. Hay tantas preguntas en realidad que tenemos, pero siempre es interesante poder evacuarlas con un profesional. En este sentido le agradecemos la presencia ya al doctor Francisco Abet. Él es mastólogo y cirujano oncoplástico, también médico exclusivo de Asismed. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros en esta fecha muy importante. Así mismo, muchas gracias Nadia por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y estoy a disposición. Doctor, en realidad, así como está arrancando como se dice, el programa, es un día importante, un día en el que tenemos que luchar, pero en realidad es un trabajo que tenemos que realizar todo el año, el de los controles. Y más que nada, quiero arrancar haciéndole la consulta, si bien en todas partes hay obviamente formas y formas de poder detectar, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué mejor que aprovechar su presencia para que nos pueda ir indicando y qué es lo que tenemos que tener o qué nos debe alertar primeramente cuando realizamos este análisis, este examen? Bueno, realmente creo que te estás refiriendo a lo que es el autoexamen de la mama, según tengo entendido, ¿verdad? Para empezar, por ahí, el autoexamen de la mama hay que entender que es un examen subjetivo, es un examen que es realizado por la paciente, ¿ok? Entonces, hoy en día, nuestras insistencias están en hacer un diagnóstico precoz antes que las lesiones sean aún palpables, ¿ok? Entonces, si bien el autoexamen es uno de los pilares que abarcan lo que es la batería diagnóstica del cáncer de mama, no es el pilar fundamental. Existen muchos signos de alarma como son, y el más común de todos son los bultos en la mama, los nódulos, ciertos cambios a nivel cutáneo. El dolor generalmente no es un síntoma que vaya en relación con el cáncer de mama, en la mayoría de los casos, excepto ciertos estadios avanzados, pero en general el dolor es un síntoma de patologías benignas. Entonces, ¿por qué te menciono eso? Porque el 50% de las mujeres en algún momento de su vida manifiestan un dolor mamario. Totalmente. Por otra parte, si bien le consulto lo siguiente, es importante realizarse los exámenes pertinentes, pero ya a nivel profesional. A ver, el doctor nos escucha. Escucho de vuelta a nadie, ahora te escucho. Perfecto, no se preocupe. Tecnológicas. Le estaba queriendo consultar que si bien hay que realizarse los diagnósticos pertinentes, ya los diagnósticos que en realidad puedan mostrarnos en primera mano, como se dice, mi consulta es la siguiente. Para las personas o para las pacientes que ya tienen una intervención, que tienen aumento de mamas, ya sea submuscular o sobre el músculo, ¿qué tipo de evaluación deben realizarse en este sentido? Porque hay personas que dicen que solamente uno puede realizarse la resonancia magnética, que no puede hacerlo en realidad de otra forma, de la habitual. No, el rastreo en pacientes, sí, perdón, el rastreo en pacientes con prótesis mamarias es el mismo que en pacientes sin prótesis mamaria, en el sentido de que se solicitan mamografías, si bien se realiza una maniobra especial que tiene un nombre técnico que se llama maniobra de Eklund, esos pacientes o esas pacientes se realizan igual mamografías, ecografías de complemento y si fuese necesario la resonancia magnética. La resonancia magnética juega más un papel, sobre todo en el sentido, pues, si estamos hablando de evaluación protésica, es para evaluar la integridad de las prótesis y en ese caso se hace sin contraste.
Perfecto. Ya de repente aclarando un poquitito la duda que muchas personas tienen porque no saben si se hacen las pruebas tradicionales o si tienen que realizarse algo especial para poder tener en cuenta este dato. Y en este sentido, doctor, también hablando un poquitito de todo lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente que lo que nosotros siempre buscamos es evitar esta situación y en muchas ocasiones en realidad uno tiende a tener miedo, la palabra es muy fuerte, pero ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Porque no se manifiesta de la misma forma en todos los cuerpos y tampoco está en el mismo estadio. ¿Qué uno debe hacer cuando existe una detección temprana? Cuando existe, lo ideal es la detección temprana, es decir, todos nuestros esfuerzos están concentrados a eso, porque el porcentaje de curación de los pacientes supera el 95% cuando el diagnóstico es precoz. Es muy importante recalcar lo que vos dijiste, cada paciente es diferente. Nosotros no tratamos una enfermedad como tal, sino tratamos pacientes que tienen esa patología oncológica, que en este caso es el cáncer de mama. Una vez diagnosticado el cáncer de mama, evidentemente el momento del anuncio es el momento más chocante post la biopsia de mama, teniendo una histología que confirme el diagnóstico, y en ese momento pasan por la cabeza del paciente una mezcla de sinfines de pensamiento y es como que el mundo del paciente y del entorno familiar, por así decirlo, tiembla y tambalea en varios sentidos, ¿verdad? Y ahí es donde realmente asegurar al paciente que va a salir de esa situación, que si bien ah, va a pasar de acuerdo al estadio en que se encuentre o de los tratamientos que tenga que recibir, mayor o menor intensidad, por llamarlo de alguna manera, en lo que puede llegar a vivir, va a salir de esa situación. Yo creo que uno de los pilares fundamentales se basa todo en el momento del inicio de esa transmisión al paciente, asegurarlo que va a salir de esa situación difícil por la cual está atravesando. Totalmente, doctor. Por otra parte, ¿cuáles son las etapas del para cáncer tener en cuenta? ¿En qué sentido, o sea, las etapas del cáncer? ¿Por qué te hago esta aclaratoria? Porque realmente ahí es muy amplia esa pregunta y quizás muy técnica en cierto sentido de responder, ¿verdad? Pero ¿vos te estás refiriendo a lo que es la etapa del tratamiento o te estás refiriendo en qué sentido? Sí, sí, etapa del tratamiento, doctor. El tratamiento, o sea, por dónde comienza el tratamiento es hoy antes la mayoría de los tratamientos, estoy hablando bastante en el pasado, se resolvían o empezaban por la parte quirúrgica. Hoy en día eso es bastante variable y así como vos mencionaste anteriormente, depende mucho de varias situaciones. El tamaño del tumor en base a la relación con el tamaño de la mama y depende también mucho de la biología molecular, es decir, del comportamiento intrínseco del tumor. Existen varios tipos de tumores mamarios y esos varios tipos de tumores mamarios tienen otra vez varios comportamientos. Entonces, existen tumores en los cuales se vio que el beneficio de empezar por un tratamiento quimioterápico de entrada puede lograr mejores resultados en términos de buscar una cirugía conservadora posteriormente, es decir, de no retirar toda la mama en tumores grandes con el fin de disminuir ese tamaño y por otro lado, lograr un control local y sistémico, mejorando la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad de ese paciente. Totalmente es muy amplio en realidad. Usted menciona, doctor, y siempre pedimos que nos expliquen de manera coloquial para poder seguir, porque sabemos que hay muchísimo vocabulario técnico, vocabulario específico que solamente ustedes manejan, por supuesto. Y así como mencionó, hay varios tipos de cáncer de mama. Nos encantaría que de repente pueda comentarnos un poquitito acerca de un caso que de repente pueda mencionarlo. Existen diferentes tipos o subtipos histológicos de cáncer de mama. Para que pueda ser comprensible en la estructura mamaria, la anatomía mamaria microscópica está conformada por los ductos
por llamarlo de alguna manera, donde circulan las secreciones de la mama y cuando la mujer está dando de mamar circulan por ahí la leche y los lobulillos donde se producen estas secreciones y son las unidades, por así decirlo, estructurales de la mama. El 85% de los cánceres de mama se originan en los ductos, ¿ok? Es decir, es el más frecuente desde el punto de vista histológico y el 10 al 15% en los lobulillos mamarios. Entonces, ahí están las dos grandes variedades histológicas. Histológica, ¿qué quiere decir? Que realmente es eso lo que se ve cuando tenemos la anatomía patológica de esas lesiones, ¿verdad? Entonces, ahora, si vos me preguntás de un caso para poder ir resumiendo y haciendo un poquito más didáctico esto, ¿verdad? Lo primero que nada es empezar con el rastreo mamográfico, ¿ok? Mujeres con antecedentes de cáncer de mama empiezan su rastreo mamográfico antes de los 40 años o 10 años antes de los pacientes o del familiar más joven. Y mujeres sin antecedentes de cáncer de mama, que es la gran mayoría de la población, deben empezar a partir de los 40 años. Dado este mensaje que yo creo que es importante, una vez hecho el diagnóstico, pasamos a, de alguna u otra manera, transmitir ese mensaje al paciente junto a la familia y a realizar los estudios de extensión. ¿Qué quiere decir los estudios de extensión? Saber cómo el paciente está a nivel de todo el cuerpo. ¿Ok? Evaluando el cráneo, el tórax, el abdomen, la pelvis, los huesos. Hay estudios específicos para saber si la enfermedad está localizada o se diseminó ya de entrada, ¿ok? Posteriormente a eso se toma la decisión de por cuál tratamiento se va a comenzar. Totalmente. La verdad que agradecemos que pueda ser tan didáctico con nosotros, en realidad, porque siempre es bueno escuchar cómo un profesional nos comenta algo que por ahí uno va googleando, revisa, pero no es lo mismo que un doctor te explique paso a paso y lo estamos haciendo resumir inclusive porque es bastante amplio, si vamos a tener que empezar a conversar en esto. Por otra parte, doctor, le consulto lo siguiente, en realidad, ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollarse el cáncer de mama o eso varía de acuerdo al individuo? Varía de acuerdo a la biología de la lesión, varía de acuerdo al subtipo. Generalmente muchas veces, o sea, el cáncer de mama empieza por una proliferación. ¿Qué quiere decir eso? Un crecimiento. Si normalmente las células deben crecer de manera una al lado de otra, hay una de ellas que hace un salto o hace un giro en su crecimiento o crece de una manera diferente a las otras. Por ahí comienza una proliferación acelerada de esa célula y descontrolada, que eso no es que el cáncer, por ejemplo, se hizo hoy el estudio y eso comenzó hace un mes, 2 meses, 3 meses. Hay un periodo de tiempo dependiendo de los tamaños tumorales, dependiendo del comportamiento del tumor intrínseco, que puede variar entre 6 meses a un año. Es por eso que muchas veces entre controles anuales y entre controles anuales se encuentra lo que se llama carcinomas de intervalos, que quiere decir entre el intervalo de control anual. Entonces, podríamos, para responder un poco a tu pregunta, sería más o menos entre 6 meses a un año, lleva un tiempo el desarrollo de una lesión mamaria oncológica. Ahí está, doctor. Por otra parte, le consulto lo siguiente, que nos pueda también compartir un poquitito qué es un cáncer con receptores positivos. Bueno, el 70% de los cánceres de mama, es decir, la mayoría de los cánceres de mama expresan receptores hormonales positivos. Es decir, expresan receptores en la célula, en la superficie de la misma, tiene, por llamarlo de alguna otra manera, sitios en donde expresan los receptores de estrógeno y de progesterona. Es decir, las hormonas femeninas, el estrógeno, la progesterona, que circulan de manera habitual y de manera fisiológica en la mujer, eh, pueden tener una influencia, de por sí tienen una influencia en el desarrollo de este tipo de lesiones oncológicas con receptores positivos, o sea, cáncer de mama receptores positivos. Entonces, también para mencionar algo que yo creo que es muy importante,
es de que en nuestro país existe una población con sobrepeso muy importante. Estuvimos conversando la semana pasada sobre esa situación que está entre el 50 a 55% de los casos. Esos pacientes tienen una mayor liberación de estrógeno circulante y evidentemente eso predispone o puede predisponer como factor de riesgo a un cáncer de mama, teniendo en cuenta que el 70% de los cánceres de mama son hormonosensibles, es decir, expresan estos receptores que estamos conversando, es realmente un factor a tener muy en cuenta. Doctor, en realidad siempre es importante tratar de cuidar lo que, no precisamente por el aspecto mismo, sino por salud, porque todo radica en eso, todo radica en el peso, porque hay cuestiones que se complican y se acrecentan cuando no hay ese balance que tenemos. Así justamente usted lo está explicando de la mejor manera, que también no tener un peso adecuado y no llevar una alimentación saludable también puede llegar a que hormonalmente estemos predispuestos a que podamos enfrentarnos a este tipo de situaciones. Doctor, ¿qué otras recomendaciones puede brindar a tantas mujeres que pasan por esa situación? Y también consultarle, en realidad, ¿hay una minoría de hombres por los cuales también pasan por esta situación? El 1% de los pacientes con cánceres de mama son hombres, es decir, el 99% son mujeres. De por sí, el sexo es uno de los factores de riesgo no modificables que influyen en el cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida puede llegar a desarrollar un cáncer de mama o va a desarrollar un cáncer de mama. Mencionando algunas cosas para responder a tu pregunta es ah, tener en cuenta que el cáncer de mama hoy en día es el cáncer más prevalente en la población femenina a nivel nacional y a nivel internacional, superando incluso al cáncer de cuello uterino, que durante muchos años fue el cáncer más prevalente. Nuestros esfuerzos deben estar concentrados y multiplicados. Por eso estas campañas que yo creo fundamentales para la concientización de los pacientes con el diagnóstico precoz, es decir, realizar una mamografía a partir de los 40 años. Si bien muchas mujeres no quieren realizarse mamografía por miedo, por dolores o por molestias, por incomodidad, el estudio mamográfico a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes de cáncer de mama no tiene sustitución por otro estudio. ¿Ok? Por otro lado, llevar una higiene de vida, es decir, evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar, realizar ejercicios físicos de manera habitual, por lo menos 150 minutos semanales y consultar al especialista una vez al año, así como también el autoexamen de la mama para conocer lo que de alguna u otra manera es normal y cuando aparece algo llame la atención, son los pilares fundamentales para lograr ese diagnóstico precoz. Y para las personas, doctor, que están compartiendo con nosotros en esta conversación y quieran acercarse a consultar con usted, a tener algún tipo de opinión, o si están pasando por una situación y quieren obviamente compartir con usted y que usted pueda guiarlos en este camino que no es fácil, pero siempre de manos de un buen profesional todo es más llevadero, ¿cómo hacemos para contactar con usted? Espero encantados en el Centro Médico La Costa Lynch, La Costa Artigas y Revita, con mucho gusto para lo que deseen. Y quizás eh, transmitirle un mensaje de positividad. El cáncer se relaciona mucho con lo que es la muerte. Mucha gente cree que el cáncer es una sentencia de muerte. Realmente, hoy en día, con los avances que tenemos desde el punto de vista en todo sentido a nivel país, Paraguay no tiene nada que envidiar a ningún otro país. No necesitamos salir ni a la esquina, por llamarlo de alguna manera, a ninguna frontera para tener los tratamientos de última generación que tenemos dentro de Asismed y evidentemente también dentro del Grupo San Roque. ¿Ok? Así que yo creo que nuestro país está con la posibilidad de ofrecer al paciente un tratamiento integral, así como también tenemos para complementar la parte
parte reconstructiva, la parte oncoplástica, para brindarle al paciente una mejor calidad de vida y una reinserción a sus actividades diarias de una mejor manera, con un menor impacto. Yo creo que todo lo que hoy tenemos a mano, un abanico de posibilidades, hacen que los pacientes con cánceres de mama puedan tener cada día más esperanzas y reitero, nuestros esfuerzos deben estar concentrados al diagnóstico precoz. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por aclararnos tantas dudas, porque yo en este momento soy representante de todas las personas que nos están viendo y obviamente trasladando las consultas pertinentes y bueno, un poco de luz nos está brindando en esta tarde un poco nublada y más que nada, como siempre, agradecer de qué manera tan didáctica nos pudo también explicar un poquitito ciertas cosas que obviamente de manera técnica, sí o sí el tecnicismo va a existir, pero bueno, lo aterrizó de manera genial. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y les agradezco también que sean vías de transmisión de estos mensajes de concientización y de prevención. Feliz resto de jornada, doctor, éxitos y vamos a estar consultando con usted cualquier cosa. Igual a las órdenes, un placer. Ah, estuvimos conversando con el doctor Francisco Abet, él es mastólogo y cirujano oncoplástico médico exclusivo de Asismed, justamente en esta fecha tan importante, en la lucha contra el cáncer de mama 19 de octubre, también sacándonos un poco de las dudas y de esta forma vamos a establecer un pequeño corte. A la vuelta regresamos con mucho más de este espacio informativo.